Y antes de empezar, por favor, inclinemos nuestro rostro, vamos a hacer una oración. Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, en tu casa para estudiar tu palabra, Señor, para estar en comunión con nuestros hermanos. Te ruego, Señor, que seas bendiciendo este texto, Señor, que vamos a estar estudiando de hoy, que podamos, Señor, tomar esto como ejemplo para nuestras vidas, Señor, para nuestro crecimiento espiritual. Te pongo, Señor, en tus manos. A los hermanos, Señor, que por alguna razón no han podido venir o que vivan en camino, de todo el mundo los conviene, y están viendo, Señor, te ayúdanos donde sea que estén. Te pongo, Señor, en tus manos este estudio, Señor, que vamos a estar viendo el día de hoy, que sea tu voluntad, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Entonces, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Listo, así a modo rápido, recordemos que Samuel fue el último juez, ¿cierto? Que esta historia acontece más o menos en el 1100 hasta el 1000 antes de Cristo, ¿cierto? Y que justamente esto incluye el periodo del rey que estamos estudiando hoy, que es Saúl, ¿cierto? Recordemos que antes de que Saúl se fuera coronado como rey, pues el pueblo de Israel eran 12 tribus y cada tribu tenía pues como sus jueces. Sí, pero cada tribu tenía sus ancianos, ¿cierto? Sus principales. Pero siempre había un juez que Dios ponía para guiar al pueblo y para que el pueblo lo siguiera cuando fuera necesario, generalmente en periodos de guerra, ¿sí? Y cada tribu tenía su sector, ¿sí? Pero cuando llega el pueblo y dice que quieren un rey, entonces ya el pueblo se unifica como una especie de reino, que viene siendo este mapa de acá, ¿cierto? Y no solamente pues que este mapa lo estamos viendo constantemente porque no solamente nos muestra los vecinos que tenían al lado, entonces por acá estaban los filisteos, por acá estaban los amalecitas, los edomitas, los moabitas, los de Amón, por allá Arán y por allá Fenicia, ¿cierto? Entonces había puros vecinos que ellos tenían, pero este reino, pues de todas maneras no era un reino así como que, es que este es mi límite, no, porque ellos andaban en guerra todo el tiempo. ¿Sí? Y también vimos que esa petición de rey no le agradó al Señor para nada. Es verdad. Porque él era el rey que gobernaba todo. Eso, y de hecho, antes de que empecemos el tema hoy, si alguien me quiere ayudar buscando en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Deuteronomio, digo 28:36. Deuteronomio 28:36. Si alguien lo encuentra y lo quiere leer así fuerte. Dice la palabra así: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Eso, ¿qué pasa? En esta porción en Deuteronomio, que fue muchos años antes de los hechos que estamos viendo en Primera de Samuel, Dios en un momento, ¿cierto?, por medio de Moisés, le da al pueblo unas instrucciones de que si ellos se alejan de Dios va a haber un castigo, y parte de ese castigo, ¿cierto? Entonces ese capítulo completo habla sobre todos los castigos que iban a sufrir. Era que a ellos los iban a agarrar de su tierra y los iban a esparcir por todo el mundo, ¿cierto? Eso efectivamente pasó. ¿Y qué sucede? Una de las cosas que Dios les dijo, a pesar de que Él no les dijo que buscaran un rey, Dios ya sabía que ellos iban a buscar tener rey, en vez de que fuera Dios el que reinara sobre ellos. ¿Y qué dice? Que cuando eso suceda, incluso los hijos de ese rey, ¿cierto?, y toda la ley los iban a sacar también, ¿cierto? O sea, a Dios el tema de que buscaran rey no lo cogió desprevenido. Dios ya sabía que ellos iban para ese lado. No era su voluntad, pero eso fue lo que terminó pasando. ¿Sí? Listo, entonces, hermano. Dice Deuteronomio 28:36. Deuteronomio 28:36. Listo, el día de hoy vamos entonces a hablar sobre Saúl y cómo Saúl desobedece a Dios. No solo una vez, varias veces, ¿cierto? Y vamos a ver cómo eso le acarreó ciertas consecuencias. ¿Sí? La primera, el tema de hoy no lo vamos a alcanzar a ver completo, ¿cierto? Vamos a ver solo la mitad, porque es mucho tema, ¿sí? Entonces hay 4 temas en este estudio, ¿cierto? Que es, primero, Saúl actúa torpemente. El segundo es, Saúl desobedece y es reprobado. Hasta ahí vamos a llegar hoy. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de 8 días vamos a seguir con que Samuel unge a David, ¿cierto? Y es también hablar sobre David, cómo vence a Goliat, ¿cierto? Pero entonces para el día de hoy tengamos esta verdad central durante todo el estudio. Dice, la desobediencia a Dios puede ser el primer paso para un final triste en el servicio a Dios.
¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando decimos, venga, que es que yo quiero coger las cosas del Señor en serio, ¿cierto? Y uno empieza a desobedecer, por ahí no es, ¿cierto? No está haciendo nada, está poniéndose en una posición en la que es solo bla bla bla, pero los hechos, los actos no muestran esa realidad, ¿cierto? Pero bueno, vamos a empezar a leer, ya leímos una parte del capítulo 13, pero vamos a continuar estudiando lo que es el 13 y 14. Ya vimos, ¿cierto?, cómo Saúl estaba esperando para enfrentarse contra quién. ¿Cuál era? Contra los filisteos. Y él dice que se quedó esperando por Samuel. ¿Cuánto tiempo? 7 días. 7 días. 7 días, ¿y qué pasa? ¿Quién le dijo que esperara 7 días? Resulta que Samuel le había dicho a Saúl que él venía en una semana, que en una semana vengo. Y cuando ya eran 7 días y nada, y nada, y nada. Claro, pues, pero a ver, digamos que eso es una excusa. La de que se desertaran, eso es una excusa. Porque la verdad es que él empezó a impacientarse. ¿Cierto? Eso a veces nos pasa también. Que, digamos, si vemos como que no pasa nada, y no pasa nada. Sí, y uno dice, pero ya, yo ya llevo mucho tiempo y nada. Entonces eso empieza a generarle a uno zozobra. ¿Y qué pasa? Él hizo algo que no debía hacer. Vamos a volver a leer en el capítulo 13, ¿sí? Dice, versículo 8, dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces volvamos a ver un momentico el mapa y tratemos de ubicarnos. ¿Dónde quedaría Gilgal? Resulta que Gilgal quedaba por acá, cerquita a Jericó. ¿Y qué pasa por acá? En ese linecita como azulita que en medio se ve. Ese es el río Jordán, ¿sí? Y cuando uno ve cómo funciona o cómo es esa parte geográficamente, todo este lado aquí es una montaña, ¿cierto? Pero todo esto acá es un valle, y no es cualquier valle, es un valle que viene así montaña a montaña, y después hay un desfiladero, y eso es plano completo, y eso es tan profundo que por eso es que hablan que el mar Puerto, que es este, que está aquí abajo, está por debajo del nivel del mar, está a 400 metros por debajo del mar. O sea, ese sitio, además de calentico, ¿cierto?, de bastante calor, está por debajo, y es, como es plano, ¿cierto?, o sea, es como una montaña, desfiladero y un valle plano. Entonces ahí fue donde el rey Saúl estaba esperando, ¿sí? Estaba esperando, y dice que los filisteos eran en una ciudad que llamaba, por aquí, bueno, sigamos leyendo lo que más adelante dice. Sí. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. El versículo es cortico, pero ahí Saúl hizo algo que no debía hacer. ¿Quiénes eran los que podían ofrecer holocaustos? Los sacerdotes. ¿Y Saúl era un sacerdote? No. Él era el rey, pero no era el sacerdote. Y de la tribu de Exacto, ¿él era de cuál tribu? No. Saúl. No. Benjamín. De Benjamín. Mire, vamos a mirar. No, sí, yo no sacamos de esa duda. Dice capítulo 9, miremos un momentico, 1 Samuel, capítulo 9, dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de no sé quién, pero de Corat, hijo de un benjamita, y tenía un hijo que se llamaba Saúl. Samuel sí era de Efraín, pero Saúl era de Benjamín. ¿Cierto? Benjamín no era la tribu de los sacerdotes, solo la tribu de Leví. Entonces él no tenía ningún permiso de parte de Dios para hacer eso que hizo. O sea, él no tenía que hacer eso. Ahora, a pesar de que Samuel venía de la tribu de Benjamín, él fue dedicado a Dios desde su nacimiento, ¿cierto? Entonces, al hacer eso, ¿quién lo crió a él? De niño. Samuel. El sacerdote Elí. Sí, pero ¿quién lo crió? El sacerdote Elí. Entonces, por esa razón, y porque Dios lo había escogido a él como juez, era que él sí tenía permiso de ofrecer
sacrificios. Pero eso no era algo que le tocara hacer a Saúl. Es que Samuel hizo muchas cosas porque Samuel fue profeta, Samuel fue sacerdote y fue Pues, entonces, ahí Saúl se saltó una norma que no tenía por qué hacer. Dice el versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, o sea, más de malas todavía, porque es como, ay, llega y se desespera, y apenas empieza a hacer lo que no debe, entonces ahí sí le llega Samuel. Sí, pues, o sea, a ver, cuando uno hace las cosas, a veces uno las hace con muy buenas intenciones, porque uno no va a decir como que no, que es que él desobedeció así a mansalva. No, él de pronto creyó que eso era, que no estaba haciendo como algo como malo, pero resulta que a veces no es lo que uno cree, sino lo que Dios dice. ¿Sí? A veces el Señor permite cosas. O sea, el Señor sabía todo eso que iba a pasar para todo lo que sucediera, para mostrar el corazón rebelde y, en fin, llevado a su parecer del rey. Entonces él permitió ese lapso de tiempito para que no esperara a ver qué iba a hacer. Y la respuesta fue lo que tenía en el corazón. O sea, él era rebelde dentro de su corazón. Eso, porque de cierto modo es como si yo hubiera medido la gente. Y así mismo procede el Señor también con nosotros. Muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos o hacemos fuera de tiempo las cosas, y por eso es que a veces sufrimos muchas consecuencias. Y si recordamos en Santiago, dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿cierto? Y aquí en el caso de Saúl, Dios lo pudo esperar y fue impaciente, y eso demostró que tanta fe tenía en lo que Samuel había dicho, porque si dice que Samuel, ninguna de sus palabras fue echada en tierra, es decir, todo lo que Samuel decía se cumplía, ¿cierto? Porque Saúl no esperó a que Samuel llegara, seguramente llegó en el último minuto, con seguridad, porque dice que ya se desesperó y dijo, no, venga, voy a hacer yo el sacrificio porque es que ya pasó el tiempo, y resulta que no. Vamos. Porque hay tres respuestas que da el Señor, que sí, no y espera. Espera, hay que esperar, porque Él sabe muy bien en qué momento nos puede dar. Porque a veces pedimos cosas, no, que quiero esto y esto y esto y quiero ya, no es el momento, para Él no es el momento. Cuando nosotros te estás pidiendo, para ti bien, pero en un futuro te va a seguir mal. Eso no puede ser así. Se sabe muy bien en qué momento las cosas necesitan. Hay que esperar, hay que tener paciencia en las cosas del Señor. Paciencia y mucha fe para poder hacer las cosas. Amén. ¿Cierto? Y entonces resulta que, listo, estamos aquí en el capítulo 13, versículo 11, dice: entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. O sea, por un lado le echa la culpa a Samuel diciéndole como, es que usted no vino, y vea esa situación en la que estoy. Y fuera de que le echa la culpa al otro, viene y dice que me esforcé, como si el tema fuera de que es que yo no tengo que esforzar. Y resulta que no. Dios todo lo hacía. Claro. No tenía que hacer nada. Eso, y entonces, ¿qué le dijo Samuel? El versículo 13, capítulo 13, versículo 13, dice: entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Hermanos, ¿alguna vez, como en retrospectiva, uno puede pensar, ¿será que uno todo locamente haciendo cosas que después uno dice, ay, ¿por qué hice esto así? Todos los días. Todos los días. Claro, porque es que el problema es este: Dios mandó algo, ¿cierto? Y Saúl no obedeció. Y aquí Samuel le va a decir a Saúl algo bien importante, ¿cierto? Dice, entonces Samuel dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Es decir, eso era una prueba. Y Saúl no pasó la prueba. No pasó la prueba. Y por no haber pasado esa prueba, entonces ya básicamente él quedó desechado. O sea, le hicieron un examen y no salió bien el examen. Y lo que Samuel cae fue lo que se confesar y se arrepintió.
dice el capítulo 14, aquí básicamente es la sentencia, y le dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, ¿qué pasó? Dios en ese instante no sacó a Saúl, pero ya eso posiblemente, por lo que uno ve, eso fue una conversación privada entre Samuel y Saúl, ¿cierto? O sea, no es como que todo el pueblo dijo: ay, entonces ya Saúl no es el rey, no. Entonces fue una conversación privada en la que básicamente ya Samuel le dijo: ya, Dios no se lo escogió como rey, pero usted no pasó la prueba que Dios le puso. Entonces Dios ya se buscó a otra persona. Y eso va a marcar de aquí en adelante muchas de las actitudes que va a tener Saúl, ¿cierto? Porque vamos a ver cómo Saúl aparentemente era una persona que en algún punto Dios estaba con él, el Espíritu de Dios estaba con él, y a partir de aquí vemos de que Saúl empieza a sufrir de problemas, que no debería. ¿Por qué? Vamos a verlos. Entonces, y eso trascendió hasta el Nuevo Testamento. En el capítulo 13 de Hechos 22 dice: quitado este le levantó por rey a David, el quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. O sea, desde ahí viene la profecía de lo que iba a pasar con el rey David. sí. Entonces, vamos a ver así rápidamente otra vez el mapa. Resulta que ellos estaban como por aquí, pues estaban por Gilgal. Y resulta que Micmas quedaba como por aquí. Entonces, él estaba aquí esperando a que Samuel llegara. Y cuando llegó Samuel, ¿cierto? Entonces subieron. ¿Y cuánta gente dijo que subía? Veamos aquí el versículo 15. Dice: y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Entonces vemos, ¿eso para un ejército es mucho o es poquito? Familias que nos estaban persiguiendo, nada de eso. Eso en realidad era poquita gente. Si eran poquitos, de pronto eran muy buenos guerreros, sí, puede ser. Pero eran poquitos. Y resulta que aquí vamos a ver a otro personaje. ¿Ustedes se imaginan que en este momento Saúl cómo se vería? ¿Como un muchachito o como un señor? Un señor. Ya era un señor. Ya era un señor, porque vamos a ver con quién iba. Dice el versículo 16: Saúl pues, y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín. Pero los filisteos habían acampado en Micmas. Ahora, esas son ciudades cerquitas. Es como si acamparan en Sello y aquí en Copacabana los otros, ¿cierto? Estaban cerquitas los unos de los otros. ¿Y qué dice? Dice, versículo 17: y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Básicamente lo que ellos hicieron fue que se empezaron a repartir, como para buscarlos, como para ver a ver qué era lo que iban a hacer, para cazarlos. Sí. Y dice el 19: y toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Bueno, aquí hay un parecido. Resulta que los filisteos, ellos tenían miedo del pueblo de Israel. Entonces ellos tomaron una decisión estratégica, y fue que no habían herreros en el pueblo de Israel, ¿cierto? O sea, toda la gente que sabía cómo afilar un cuchillo y ese tipo de, o ayudar a hacer un asadón, cualquier cosa que tuviera que ver con esta. Eso, ¿por qué? Porque con eso ellos evitaban de que el pueblo de Israel se armara con espadas. ¿Sí? Entonces vemos de que el pueblo de Israel en realidad estaba muy, ¿cómo se dice? Estaba desarmado. Ellos no eran un ejército como se le imaginaría a uno así, todos con espadas y cosas, no. Les tocaba andar era con palos y con cosas menos letales, más rudimentarias. Sí. Entonces dice que y toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha y su oro, y el precio bueno. Y entonces aquí básicamente dice como que a los pueblos del pueblo de Israel lo tenían de manos cruzadas
porque tenían que ir hasta allá y con eso ellos los vigilaban y decían, es que la gente está como afilando mucho esto. Si es para trabajar en la tierra, pues será para prepararse para la guerra. Entonces, vemos que de cierto modo, antes de que Saúl tomara el reino, el pueblo de Israel tenía que tener mucho contacto con sus vecinos, ¿sí? Y tenían hasta buenas relaciones comerciales, pero eso no era lo que Dios quería. ¿Sí? Veamos entonces capítulo 14. Dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Entonces, ¿qué pasó? Aquí empieza un proceso en el que Saúl empieza a pelear contra los filisteos. Pero, ¿qué pasa? También tiene un hijo que se llama Jonatán. Y Jonatán se va por su cuenta con la persona que le ayuda pues como a llevar la espada de esas cosas, y se van por su cuenta a ver qué logran hacer. Y resulta que Jonatán era más bien avispado. Entonces dice, y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, bajando debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitó, hermano de Icabod, hijo de Pines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Ahora, eso no lo dicen, es básicamente porque con eso sabían quién era el sacerdote, pues, como principal de esa época, ¿cierto? Que era un bisnieto de Elí. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro se llamaba así. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro al sur hacia Gabaa. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces vemos que Jonatán sí tenía más fe, ¿cierto? Y él decía, bueno, Dios, así como cogió en la época de Gedeón con 300 hombres, liberaron a Israel, con muchos o con pocos Dios tiene poder para acabar. Y dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a estos hombres, y él dijo el paje de armas, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Pues aquí estoy con tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a estos hombres y los mostraremos a ellos. Y si dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Entonces aquí hay un dato importante. Como toda esta región de aquí, que es donde están, eso tiene muchas montañas, y si uno busca fotos de eso por allá, eso está repleto de piedras, o sea, piedras del tamaño de esta, o sea, son piedras grandes, y está lleno de cuevas. Entonces lo que hacían era que para esconderse se metían en las cuevas, ¿cierto? Y es muy difícil encontrar personas allá, o sea, es muy fácil escaparse. Entonces, claro, los de la guarnición de los filisteos estaban acostumbrados a que la gente se les escondiera y ellos como que no hacían como mucho. Pero cuando se les mostraron, estos básicamente tuvieron una soberbia y dijeron como, sí, estos israelitas que vengan para ver si son tan valientes. Y dice el versículo 12: y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Como venga a ver, pues eso es como ¿cómo se dice? Como si fuera burlándose de ellos. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras de mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Pues él no se estaba echando las flores de él, sino que dijo, eso es una cosa para el pueblo. Es como para endulzar a la gente, para que viera que eran dos personas ahí que no valían la pena, entonces queremos atacar, Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas los iba atrás de él,
que iban detrás de él los mataba. Entonces, ¿qué pasaba? Natán los agarraba y los tiraba, y por detrás del payaso estoy ahí, y dice que mató cuántos, y fue esa primera matanza que hicieron Jonatán y su padre de armas como de 20 hombres. O sea, de dos mataron 20, entre dos mataron 20. En el espacio de una media cuarta, o sea, esto fue pequeñito. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y de los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Entonces pasaron un montón de cosas al mismo tiempo. Hubo un terremoto. Dice que la tierra tembló, eso quiere decir que hubo un terremoto. Y ese terremoto, como todos los filisteos estaban repartidos, esa gente se paniqueó y dijo, ¿qué es esto? Y empezaron a ponerse nerviosos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando usted ve a un hebreo y ve a un filisteo, usted los ve así como de lejos y usted no sabe quién es quién, porque todos se parecen. Es cuando hablan o así que ya sabe de dónde son. Pero hacia la vista todos son muy parecidos, incluso hoy en día. Entonces, claro, cuando ellos llegaron y se paniquearon, empezaron a decir, no, es que y estaban repartidos. Entonces ellos vieron que venían unos por allá y ellos no sabían de quién era quién. Y lo que terminó pasando es espectacular. Dice, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era desechada. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y era aquí que faltaban Jonatán y su padre de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios. Ojo pues, aquí Saúl estuvo a punto de cometer otra imprudencia. ¿Sabes? Una detrás de otra. Porque se puso a decirles como que no, traigan el arca. ¿Y qué se acuerdan que pasó la última vez que alguien dijo traigan el arca? Ojo, el pueblo de Israel perdió la guerra por llevar el arca. Y el arca obviamente hizo sus estragos desde el otro lado de los enemigos. Pero la última vez que dijeron, ay, traigan el arca, eso no fue de bendición, porque eso no era lo que Dios quería. O sea, Dios no quería que utilizaran el arca como si fuera un amuleto, como que, ay, venga, entonces yo guardo esto porque esto es lo que me va a mí a cuidar. No, eso no era lo que Dios quería. Y aquí Saúl, por poquito, vuelve y hace esa insensatez. Dice el 18, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. 19, pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Entonces, por poquito comete la imprudencia de ponerse a llevar el arca donde no debía de tomarlo. Y juntando Saúl a los del pueblo que con él estaban, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba de vuelta contra su compañero, y había gran confusión. ¿Eso qué quiere decir? Que los filisteos se confundieron y empezaron a matarse entre ellos. O sea, eso es una cosa que solo viene de Dios. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos subían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Entonces, otra vez, Saúl comete una imprudencia, y es que puso juramento al pueblo. Les dijo, ustedes van a estar en ayuno hasta que acabemos esta guerra. ¿Y cuánto dura la guerra? Pues a ver, esas son batallas cortas, ¿cierto? Pero igual, si usted está en la guerra, usted le toca y no hay carro que lo lleve del punto A al punto B, todo eso era corriendo y caminando, ¿sí? Y cargando la espada y cargando las cosas,
Y eso era una cosa que cansa, ¿cierto? Y uno dice, no, es que la gente de campo es muy fuerte, sí, pero pues el cuerpo no es de palo, tú también te va a cansar. Y resulta que todo el pueblo había juramentado que no iban a comer nada hasta que se acabaran todas esas batallas. Pero resulta que hubo una persona que se escapó y que no juramentó y no sabía que... No sabía. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, juramentó al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entonces, por eso aquí había colocado yo un botecito de miel, porque si usted está cansado de correr y de estar en guerra, porque a la hora de la verdad, pues digamos que la parte dura de la batalla la hicieron los mismos filisteos confundidos unos contra otros. Pero el pueblo igual los perseguía y esa persecución pues los cansa. Ellos veían la miel, como cuando dan ganas de comer algo dulce después de haber caminado o haber hecho muchas cosas. Solamente se lo es que la miel alimenta y en ese momento la necesitaban urgentemente y por eso se nos bajó su harina. Eso. Y dice, donde había miel en la superficie del campo, 26. Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría, pero no hubo quien quisiera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. O sea, el pueblo en ese punto dijo, no, es que si hacemos un juramento hay que cumplirlo. ¿Cierto? Ellos procuraban ser obedientes. Pero Jonatán no había oído a su padre, cuando su padre había juramentado al pueblo, y largó la punta de una vara que tenía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. O sea, ese hombre cogió eso y dijo, ya va la más rica, porque es cansado y comiendo algo pues dulce, como es de rico comer cositas dulces. Claro. Pero entonces 28 dice, entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallece. Entonces le respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país, ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Es decir, llegaron a un punto en el que por culpa de ese juramento que puso Saúl, o sea, de nuevo, ¿será que Saúl tenía malas intenciones poniendo esos juramentos? Sí. Realmente Él quería pues, luchar limpiamente, pero las decisiones no fueron buenas. Él quería pelear por su propio medio, sin pensar en Dios no es esa cosa, quería darse él como que la virtud, solo. A ver, ahí estamos inventando, no sabemos bien las razones, pero lo que sí es cierto es que esas decisiones que tomaba Saúl, como que no las pensaba mucho. Y que su hijo sí las pensaba y se dio cuenta. Eso. Se desviaba y por eso es que se alió con el que ya viene. Eso, y hay un dicho que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y, o sea, es de sentido común, no sé cómo le va a decir a alguien que no coma si va para la guerra. Se está básicamente haciendo zancadilla. Y algo como de sentido común, Saúl no lo veía. Saúl era una persona que era muy, ¿cómo se dice? Impetuoso, y él no pensaba mucho, o sea, él actuaba como por cómo se sentía, ¿sí? Y eso varias veces le causaba todos estos estragos, porque mira que ahí vemos, por poquito comete otro pecado de volver a decir que traigan el arca. Fuera de eso puso al pueblo a un juramento que no tenían que hacer, que no le beneficiaba para nada en la guerra. No, ya pasé, no tuvo paciencia, no se esperaba hasta Ajá. No tuvo paciencia y hizo sacrificios cuando no era. O sea, es una tras de otra, y vamos a seguir viendo, porque es que eso no es lo único. Dicen, mi padre ha turbado el país, de ahora cómo han
sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Más adelante dice, e hirieron aquel día los filisteos desde Mismas, tratando, ya lo leímos, y dice, y se lanzó el pueblo. Entonces, ¿qué pasó? De cuenta de eso, ya el pueblo no pudo más. O sea, si ustedes están muertos de hambre, la gente dijo, no, tenemos que comer, pero ya. Y hicieron algo que no tenían que hacer, y es que se pusieron a matar animales y no los cocinaron. O sea, bueno, posiblemente sí los cocinaron, pero Dios había dado la instrucción de que si no podían hervir en la misma sangre la carne del animal. Sino que si usted tenía que matar al animal, dejarlo desangrar, y eso tomaba tiempo, ¿cierto? Y ya después la carne, ahí sí ya la podía asar o preparar como fuera, pero no en sangre. Y eso era un mandato que Dios les había dado a ellos. ¿Sí? Y ellos empezaron a decir, no tenemos tiempo de esperar que estos animales de sangre vamos a comernos así como acabamos de matar, calenticos. ¿Sí? No que hayan comido carne cruda, porque eso no es necesariamente lo que ya comer acá. Pero sí que ellos tenían que dejar desangrando, y no lo hicieron. Y eso era pecado. O sea, Dios les había dicho que eso no lo podían hacer. Y es el 33. Y dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. O sea, mejor dicho, él dijo, venga que es que ya se dio cuenta de su error. Y dijo, no, ustedes están haciendo lo que no deben. Entonces, de entre pecar contra los mandatos de Dios a desobedecer lo que el rey había mandado, que es menos importante, lo del rey. Entonces él ahí en ese momento dijo, no, yo me equivoqué, venga, tráigame una piedra. ¿Para qué la piedra? Una piedra grande, 34. Además dijo Saúl, esparcidos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada uno su oveja, y degollarlas aquí y comer, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron allí. Y edificó Saúl el altar a Jehová. Ese altar fue el primero que edificó Jehová. Es decir, el tema del altar es básicamente para recordar cosas, ¿cierto? O sea, ese día se dio cuenta que hizo mal. Y parte del proceso fue poner un altar para que no se le olvidara, ¿cierto?, que había hecho mal y que no podía volver a pasar eso. Versículo 36. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los sacaremos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciese. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios. Ay, por fin consultó a Dios. En todo esto que había pasado, él no había consultado a Dios todavía. Por fin empezó a recapacitar. Y entonces Saúl consultó a Dios. Descenderemos tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. No, pues, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces, vean la encrucijada. Saúl hace embarrada, más embarrada, más embarrada. Decide buscar a Dios con la esperanza de que Dios le responda. Y vea, Dios no le respondió. Duro, porque eso hacía parte de la prueba que Dios le estaba poniendo a Saúl. ¿Sí? Dice, entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha constituido este pecado hoy. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegó Saúl? Dios no nos está respondiendo porque hay algún pecado, sin darse cuenta que el pecado, ¿quién lo ocasionó? El mismo. Entonces vamos a ver, versículo 39, dice, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuera Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Es que habla muy ligeramente, o sea, se pone a decir que independiente de quién sea, vamos a cortarle el pecado de Israel. Entonces dice, aunque fuera Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciera. Entonces Saúl dijo a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta.
y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Entonces ya ahí Saúl, él sospechaba que su hijo tenía algo. ¿Y por qué? Porque cuando pasaron revistas se dieron cuenta que faltaba Jonatán. Entonces dijo, no, si Dios no me está respondiendo, Jonatán debe haber hecho algo. Pero de nuevo, sin darse cuenta que el problema no era Jonatán, sino que era Saúl mismo. Entonces, dijo luego todo Israel, vosotros estáis caminando. El 41, entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, la suerte perfecta y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl y el pueblo quedó libre. 42. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió, así me haga Dios que hoy mañana, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces, vamos a ver, porque esto es una situación muy rara, ¿cierto? Porque, ¿qué sucede después de que Saúl manda como este dictamen? 45, dice. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Entonces aquí vemos que en verdad, El mismo pueblo dio testimonio de claro, pero esto de cierto modo va a sentar un precedente, y es que la autoridad del rey, ¿dónde quedó? Por el suelo. Por el suelo por muchas razones. Primero, porque tomó malas decisiones, poniendo al pueblo a aguantar hambre. Segundo, lo justo es que si usted no estuvo en el juramento, usted no quedó juramentado. Y Jonatán, no había juramentado nada, porque cuando hicieron ese juramento, él era peleando contra los filisteos. Fuera de eso, Jonatán fue el causante de que, pues, justamente, no solamente él, sino de la mano de Dios, porque hubo un terremoto y eso pues no lo manda un ser humano, eso lo manda solo Dios, que hizo que esos filisteos se paniquearan. Entonces, básicamente, Jonatán fue el causante de que esa batalla fuera buena para el pueblo de Israel. Y fuera de eso, llegan y dicen, no, es que usted pecó, entonces tiene que morir. No, el pueblo dijo, eso es injusto. Y el mismo pueblo dijo, no lo va a matar, no, estamos en contra. El mismo pueblo lo desautorizó. El mismo pueblo lo desautorizó. Y al final del día no lo mataron, ¿cierto? Dice el versículo 46, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos los enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek, y libró a Israel de mano de los que los saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui, Malquisúa, y los nombres de sus hijas eran de la mayor Merab y de la menor Mical. Mical va a ser importante en el futuro. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimías, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de David. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo Saúl, y todo que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Entonces aquí vemos varias cosas. La primera es que vemos cómo en este pasaje el pueblo desautorizó totalmente a Saúl, ¿sí? Totalmente a Saúl. Y eso va a ser malo para Saúl en el futuro, porque va a haber un momento en el que el pueblo vuelve y hace lo mismo, ¿cierto? Resulta que Saúl escucha lo que el pueblo dice en vez de escuchar a Dios, y eso va a hacer que peque. Hermanos, por tiempo creo que estamos como ya demasiado cortos. Como yo digo, esto es muy largo y es muy interesante. Y vamos a ir viendo cómo la historia, o sea, porque a veces es un poquito triste, uno escucha de Saúl y
y uno dice, no, pero es que Saúl, pues, de verdad era tan mal rey. Pues ahí vamos viendo que pues, no era como lo que Dios realmente hubiera querido que fuera, por todas estas equivocaciones. Y también es un reflejo de nosotros, como también podemos tender a ser como Saúl. No nos podemos estar equivocando a veces, creyendo que por hacer bien terminamos haciendo lo que no es lo que Dios desea que hagamos. Sin consultar con Dios. Ahí es por la falta de consultar a Dios. Ujú. O sea, que Saúl no hacía bien lo correcto. Él actuaba locamente, Sí. así como dijo Samuel, has actuado locamente. Él actuaba locamente, actuaba sin pensar. Ujú. Y todo va en el beneficio de Sí. no tener confianza en el Señor, nada de eso. Sí. Entonces, hermanos, este tema es muy largo. Aquí vimos 2 capítulos, el 13 y el 14. Nos falta el 15, nos falta el 16, nos falta el 17. Pero entonces, a nivel de aplicaciones de estudio, recordemos entonces esto, ¿cierto? Que nadie está exento de la torpeza, ¿cierto? Y eso no es una disculpa. O sea, la verdad es que no todos somos personas pues perfectas y no vamos siempre a hacer lo correcto. Somos propensos a ser torpes, a cometer esas imprudencias. Y eso no es excusa, es como que, ay, ajá, es que soy muy torpe, perdón. No, o sea, tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que buscar siempre sabiduría, ¿cierto? Y hay una cosa y es que siempre tenemos que pedir sabiduría, siempre. En todo momento, En en todo. todo, delante de la presencia del Señor, caminando con el Señor, no solos. Y la otra es que en qué se complace Dios, que la obediencia es más importante que cualquier acto. Aquí solamente vimos estos 2 capítulos, pero en el próximo vamos a ver justamente de dónde viene esto de que por qué la obediencia es más importante. ¿Sí? Entonces, bueno, como vamos a cortar el día de hoy, no les voy a dar capítulos nuevos, porque la verdad es que vamos a seguir en esos capítulos. Y pues por texto clave tampoco pues vamos a repetir el de hace 8 días. ¿Alguno tiene alguna duda? Algunos de ustedes leyeron los capítulos y de pronto quedaron con algo que les quedó sonando. O sea, que Saúl no reconocía al Señor, no consultaba con el Señor para dejar todo, ¿cierto? Exacto. Él como que se le olvidaba que eso era lo primero. Lo hacía él lo hacía después. O sea, él como que después espabilaba. Y decía, "Ay". Pero, Aquí. exacto. Y en parte de eso, por eso es que dice que se buscó a otro que hiciera conforme a su corazón. Que lo buscaba en primer lugar. Y le dio las victorias a él. Sí. Al principio lo buscaba el delito. Ah, claro, no. Jonatán sí era una persona un poco más diligente, ¿sí? Pero Saúl era más loquito. Su padre. Pero ahí vale más es el llamado de Dios. Ah, No sí. se buscan las personas como Dios. Y vamos a ver cómo Jonatán se llevaba muy bien con David, ¿cierto? Una reina de Con el rey David, eran muy amigos. Entonces vamos a ver por qué. Pues porque de cierto modo es porque eran muy parecidos y tenían como unas convicciones muy similares. De la misma, creo que también era de la misma era contemporánea. No necesariamente, no. No, porque vemos que aquí Jonatán en este punto ya es una persona que le puede ir, o sea, como mínimo sería un muchacho, pues, como quién sabe cuántos años, aquí no nos dice exactamente, pero ya era un muchacho. Y David era un muchachito, todavía estaba más chiquito, entonces yo quise decir que lo que se llevaban, cierto, Jonatán era más viejo que David, con seguridad. ¿Cuánto de viejo? No sé, 10, 15 años, no se sabe. Pero bueno, hermanos,